algo cambió en él. Su mirada se volvió vacía, pero también había algo rígido y frío en su expresión. Sin decir palabra, se dirigió a su cobertizo y tomó un machete. ¿Sabes lo que sigue? La noche del cometa. Hoy, por razones que pronto comprenderás, estoy recordando una historia que mi abuelo me contó cuando era niño, la vez que un cometa hizo estragos en el pueblo donde vivía. Creo que no hay mejor momento que relatarla que bajo la luz de uno surcando los cielos mientras escribo esto. El nombre del pueblo ni su ubicación son importantes. Hoy no son más que un puñado de ruinas impregnadas de tristeza y olvido, pero hace algunas décadas era un pueblo minero, poblado y próspero, un lugar tranquilo donde todos se conocían y la mayoría tenía alguna relación de sangre con su vecino. Todo cambió la noche en que apareció el cometa. No era como ahora, cuando la información fluye fácilmente. En aquel entonces debías esperar un telegrama o que alguien te contara lo que había escuchado. Nadie lo esperaba. Por eso, cuando la primera persona lo vio en el cielo, levantó el dedo, esperando que los demás miraran lo que él veía. El primer cambio fue difícil de describir. El aire se sentía pesado, denso, como si estuviera cargado de electricidad, pero lo que sí pudieron notar fueron los animales. Los perros aullaban sin razón, los pájaros, que deberían estar dormidos, se estrellaban contra ventanas y muros. Mi abuelo siempre mencionaba el momento en que un pájaro voló directamente hacia él, como si hubiera sido premeditado. Y eso solo fue el principio. Las personas comenzaron a sentir una especie de niebla mental. Primero, no podían recordar los nombres de sus esposos o hijos, aunque sabían quién eran. Era como si algo les impidiera recordar del todo. Y entonces estaba la urgencia, la necesidad casi inhumana de mirar el cielo, de buscar la luz del cometa que destellaba en la oscuridad. Era como si esa luz los llamara. Mirar el cometa tenía un precio. Según la historia, todo comenzaba a deformarse frente a ti. Las sombras parecían moverse por cuenta propia, torciéndose de manera imposible. Algunos escuchaban voces en sus cabezas, susurrando, obligándolos a hacer cosas impensables. Mi abuelo siempre habla de don Tobar, un vecino amable y tranquilo. Esa noche, después de observar el cometa por un largo tiempo, y que algunas personas juraron que no había parpadeado ni una sola vez, algo cambió en él. Su mirada se volvió vacía, pero también había algo rígido y frío en su expresión. Sin decir palabra, se dirigió a su cobertizo y tomó un machete. ¿Sabes lo que sigue? Entró en su casa, donde su esposa, su hija y sus nietos estaban conversando. Los gritos fueron atroces, pero la mayoría de las personas no podían apartar los ojos del cielo. Mi abuelo lo vio todo, ya que él aún no había mirado el cometa. Cuando don Tobar salió de su casa empapado en sangre, volvió al mismo lugar donde había estado de pie antes, levantó la vista hacia el cometa y sonriendo con una lágrima corriendo por su mejilla, se quedó quieto. Él no fue el único. Otros que habían fijado su mirada en el cielo cometieron actos tan terribles que mi abuelo nunca se atrevió a describirlos del todo. El miedo se extendió rápidamente entre los pocos cuerdos que quedaban. Se refugiaron en la iglesia, el edificio más grande del pueblo. Algunos dijeron haber visto al sacerdote entre la multitud de personas hipnotizadas, también con la vista fija en el cielo. No había salvación ni guía en esa noche oscura. Desde la ventana de la iglesia, mi abuelo podía ver cómo los demás aldeanos levantaban sus manos hacia el cielo, como si adoraran a una entidad invisible. Lo hacían de manera sincronizada, como si recibieran órdenes de una inteligencia cósmica que ninguno de los cuerdos podía percibir. Algunos juraban haber oído una canción, en un idioma extraño, cuya melodía llenaba a quienes la escuchaban de una angustia insoportable, con impulsos que no podían controlar. Pero lo más aterrador fue cuando entre la multitud, mi abuelo vio a su propio padre, mi bisabuelo, caminando con la misma mirada perdida y fija en él.
balbuceaba palabras en una lengua desconocida, mientras manchas de sangre cubrían su camisa. Mi abuelo rezaba para que la sangre no fuera suya. La multitud rodeó la iglesia. Susurros de adoración y cánticos llenaron el aire. El grupo de supervivientes sellaban puertas y ventanas, sabiendo que no podrían resistir por mucho tiempo, y sin embargo, no necesitaron hacerlo. Poco a poco, los que estaban fuera comenzaron a recuperar el sentido, mirando a su alrededor como si hubieran despertado de una pesadilla. Se miraban asustados y desconcertados por la sangre en sus ropas. El cometa desapareció tan rápido como había llegado. Mi abuelo no sabe si pasaron minutos, horas o días. El tiempo había perdido todo significado. Finalmente, mi abuelo me confesó lo más doloroso. Durante mi niñez, me había contado que mi bisabuela murió de una enfermedad rara. La verdad es que esa noche, mi bisabuelo envuelto en la locura entró con una pala. Fue él quien corrió con la suerte de sobrevivir. Mi bisabuela no tuvo la misma fortuna. Esta es mi historia. Espero que les guste y les mando saludos. Y bueno, familia, este fue el relato de esta noche. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darnos like, suscribirse, compartirlo. Les mando saludos y disfruten de sus pesadillas.